Yo doy clase de métodos numéricos a nivel maestría también, o doctorado. Y a la gente le cuesta mucho trabajo resolver algunos métodos numéricos, como son el cálculo de valores y vectores propios. No sé si ustedes se han enfrentado con ese tipo de problemas. Y luego la gente dice, ¿y eso para qué sirve? Pues sirve para hacer estudios como estos, de análisis sísmico de estructuras. Lo que está atrás es un método numérico que se llama el cálculo de valores y vectores propios, y con esto se determinan los modos de vibración de la estructura, que son los que se excitan desde los sismos. Entonces, son resultados importantes que provienen, lo que está atrás son matemáticas y una correcta programación en la computadora de los métodos numéricos para poder resolver los problemas en tiempos que sean cortos. Este es el análisis de las acciones sísmicas en diagrama de momentos, donde se ven las zonas que pueden ser mayormente solicitadas bajo un análisis sísmico. Bueno, aquí en toda la región está del Bajío, las casitas estas de interés social se cuartean. ¿No? ¿Por qué se cuartean? Porque se mueve el suelo. ¿Y por qué se mueve el suelo? Porque son terrenos arcillosos que no están bien consolidados, entonces cuando le metes un peso, pues, las casitas se hunden. Y luego cuesta mucho dinero a veces repararlas, o que generan molestias a las exteriores. Entonces, para poder hacer una evaluación correcta de cómo es el comportamiento del suelo, pues hicimos unos ajustes a un programa tradicional de números finitos para poder modelar el suelo. El suelo no es un sólido, no es un material granular, se resiste cierto tipo de esfuerzos, generalmente no resiste fracciones. Entonces, pues hay que hacer una simulación de cómo se comporta un suelo bajo el peso de una zapata, en este caso, una zapata tradicional. Entonces, aquí hay una diferencia en las mallas, se explican aquí los elementos más chiquitos que acá, y eso es para capturar mejor la forma que van a tener los bulbos de esfuerzos que se presentan en el terreno. Entonces, este es el bulbo de terrenos que coincide perfectamente con la temperatura de mecánica de suelos, y en rojito se ve el daño que puede existir en el suelo, por eso las estructuras se deforman demasiado. Esta es una zapata de borde. Cuando uno construye, pues no invade el terreno del vecino. La zapata que está colindante no tiene la patita para otro lado. Entonces ahí se ve cómo se distribuyen los esfuerzos, cómo se deforma la zapatita de colindancia. Entonces todo esto es enfocado a mejorar el funcionamiento de la construcción. Ahí pusimos una liga, una cierta carga, se ven las cargas en la liga que provocan los momentos en el centro del claro y las deformadas en el suelo, las deformaciones en el suelo. Y todo eso se lleva hasta se carga hasta que falle el suelo. Por lo cual, bueno, se pueden hacer ciertas cosas. A ver, ¿qué ven aquí? Un ultrasonido. ¿Ultrasonido? Vaya. ¿Qué es eso? Resonancia. Una resonancia magnética de la cabeza humana. Entonces tenemos imágenes en donde está todo lo que tenemos en la cabeza: cerebro, ojos, lengua, cráneo, todo eso está ahí. Entonces, en el CIMAT hay una área especializada en hacer procesamiento de imágenes, y de esas imágenes se puede sacar el cerebro, se puede sacar el cráneo, y entonces ese es el cráneo que salió de esas imágenes que vimos hace un ratito. Y una vez que tengo yo la malla de un cráneo, pues no puedo evitar la tentación de simular algo.
y en este caso estamos simulando el golpe en la cabeza contra un parabrisas, un accidente automovilístico, y se ve hasta lo apoyado que puede quedar el cerebro por el trancazo que recibió en la zona roja. Podemos ver la distribución de esfuerzos, excepto la columna, porque es el punto de sujeción con el cuerpo. Pues ahí dijimos que no se mueve, pero hay una gran concentración de esfuerzos alrededor de esta zona, que es donde generalmente la gente puede tener problemas con la columna, y la cabeza. Bueno, voy a relatar aquí un programa que está haciendo Ruth, que puede resolver problemas de muchos tipos. Y hay los diferentes tipos de problemas, ya sean en 2 o 3 dimensiones, y para esto hay una gran tecnología, que es la técnica de elementos finitos para resolver este tipo de problemas, que lo que se enfoca es a un dominio, lo partimos en pedacitos, sobre esos pedacitos resolvemos las ecuaciones diferenciales que se tienen que resolver, hacemos las conexiones entre todos los pedacitos, y podemos generar estructuras o dominios bastante complejos. Entonces, vamos a empezar con la elasticidad bidimensional. Aquí lo que vamos a tener son desplazamientos. Si se fijan en todas las figuritas que mostré, hay desplazamientos. Sobre esos desplazamientos sacamos derivadas. Podemos encontrar deformaciones normales y de cizalladura. Esas deformaciones se presentan porque hay esfuerzos, y ese esfuerzo y deformación están ligados a través de una cosa que se llama ecuación constitutiva. Tiene esta forma, que para un tipo de problema como los que mostré hace rato, pues dependen de 2 variables materiales, el modo de elasticidad y el modo de Poisson. Esto es clase básica de resistencia de materiales. Existe un principio, vamos a resolver el problema, que son las integrales que están arriba, y estas integrales se pueden escribir en forma de matriz y vectores, como se trata de mostrar abajo. Mi interés no es que entiendan todo lo que está aquí, tal cual, pero que se queden con la idea que para resolver los problemas que mostré hace rato, hay que resolver en la computadora cierto número de integrales, cierto número. Gracias. Hay que resolver integrales que tienen que ver con ciertos valores que algunos son incógnitas en nuestro problema. Con elementos finitos se hace esta discretización, entonces las deformaciones que se escriben de esta forma son igual a estas raíces por este vector, se meten de Si quieren hacer eliminación gaussiana para resolver sistemas de 1 millón de ecuaciones, pues ahí los voy a encontrar. Entonces, hay muchas formas de resolver los problemas, y es lo que se ve en las clases de métodos numéricos. Bueno, pues fíjense, aquí está esta integral sobre estas matrices, que cuando se realiza esa integral,
Para un elemento temporal es muy fácil, se puede sacar en forma explícita. Es el único elemento en el que esto sale en forma explícita para cualquier tipo de triángulo. Para otros elementos, pues, estas integrales tienen que resolver numéricamente. Y eso pues, tiene también su contenido matemático atrás, ¿no? Puede realizar la computadora integrales de forma numérica. Bueno, hicimos este programa en el 2003. Acabamos de sacar el MEFI 2020. Y este es y aquí está la distribución de esfuerzos a lo largo de toda la viga. Fíjense que aquí las fracciones cambian, el centro de plano está aquí y las orillas están en la parte superior. De 3 y el U4, que son estos. Cometen más error porque son interpolaciones lineales. Todo concuerda con y eso se reproduce en ese programa. Y este programa lo utilizamos para varias cosas. Otra vez regreso a la calle subterránea, pero ahora lo que está arriba en la calle subterránea es el mercado de Guanajuato. Y el mercado también es un monumento histórico que construyó Porfirio Díaz para festejar el primer centenario de la independencia.
Él se quedó en mercado. Y es un lugar que visitan los turistas. Entonces, ya se convirtió en un monumento histórico. Entonces había una columna que estaba moviendo. Y esa columna está representada aquí por esta fecha. Entonces, había el temor de que hubiera una falla estructural en la calle subterránea. Y pues, se hizo una simulación numérica para ver si realmente existía un problema estructural en la calle. Y es una carga de 50 toneladas, una carga importante la que se simuló ahí. Y el resultado fue, aquí está con una densidad mayor de elementos, el lugar donde está poniéndose la carga. El resultado fue que no había problemas, que se había. Es una estructura de acero y cuando estaba en el proceso constructivo alguien dijo, no, necesitamos garantizar que esa estructura que mandaron a hacer con un herrero si resistiera, como tiene muchos agujeros de una forma estrambótica, pues no, simulación numérica para ver. Existiera toda esta problemática, pusieron una carga fuerte. Después, cuando he estado presentando esto, han dicho, no, pues ahí cuelgan los Esto era nada más para demostrar que si aquí se ponía una carga muy fuerte, pues eso no se compensa. Ahora, resultados de mi tesis doctoral, también del milenio pasado, son yo defendí mi tesis hace más de 30 años, el 28 de mayo del 93, hace más de 30 años. Y esto es como una placa, pero hecho de materiales compuestos. ¿Conocen los materiales compuestos? Son materiales hechos de fibras, donde se les da unas ciertas orientaciones a las fibras para maximizar su resistencia. Las bicicletas de las competencias estas de las olimpiadas o las competencias de alta especialidad en bicicletas son las bicicletas de competición, son construidas con este tipo de materiales. Aquí está esta transparencia, yo la presenté en mis tesis. Aquí están los diferentes ángulos de inclinación y diferentes espesores con los que se construyó esta placa, de la cual había resultados analíticos sujeto a una carga de este tipo, y esas son las características de los materiales. Entonces, el objetivo de mi tesis fue hacer un método numérico óptimo para resolver en un tiempo realista este tipo de estructuras. Y el resultado son estas cosas de aquí. Ya no se ven bien, ya se borran por el tipo. Aquí hay unas líneas que muestran una distribución de corriente que debe ser parabólica, lo cual se ve bien. Aquí se ven más chiquitas y se ve la distribución parabólica. Aquí puse muchísimas capas para capturar mejor el fenómeno y capturar las distribuciones. Aquí también se ve la parabolita, era lo que tenía que sacar. La distribución de esfuerzos sobre el espesor y las deformandas pues salen también como deberían estar. Entonces, ese fue eso que parece como un helado de galleta. Esto, el helado y la parte superior e inferior de la galleta. Esto lo que trata de simular es una estructura tipo sándwich, donde se ponen placas muy resistentes en las orillas y como relleno en medio. Y estas pues, también se metieron a mi problemita y capturamos muy bien las distribuciones para hacerlo más detallado. Aquí muchos trabajamos sobre el espesor y captura perfectamente la distribución parabólica. Hay una forma circular
Digo, habría que modelar una bicicleta completa, entonces habría que poner cosas curvas y también el resultado es aceptable. No estoy entendiendo más los detalles de la tesis porque es borroso, pero se captura perfectamente todas las distribuciones de esfuerzos. Aquí en México se acaban de construir presas, lamentablemente, ya hace muchos años. Y ahora tenemos un problema de escasez de agua terrible en muchos lados también. Entonces, yo creo que vamos a tener que tratar de volver a poder construir estructuras de ese tipo para poder tener agua, o mejorar las que tenemos, o hacer algo al respecto. Entonces, un problema al que se encuentran sujetas las presas son los efectos sísmicos, porque el agua empieza a golpear, es una gran masa que golpea las cortinas y eso produce efectos que la pueden derribar y eso podría causar inundaciones también. Entonces, lo que se está mostrando aquí es un análisis de una malla muy burda, de una malla más fina, y pues fíjense que más o menos el comportamiento no es tan diferente. Obviamente el costo computacional de resolver esos problemas de este lado son mucho más grandes que de este lado. Y aquí están otras técnicas de desplazamientos que más o menos se capturan de formas, con mallas muy burdas, y se hace el análisis de frecuencias de vibración, otra vez resolver valores y vectores propios, que son los modos de vibración de la presa, incluyendo el suelo. Si se fijan, el suelo también se cambia su forma con respecto a antes de capturar los modos, y esos serían los resultados que se obtienen de una simulación sísmica, donde se ven los esfuerzos que se presentan a presa vacía y también a presa llena. Se pueden obtener. Esta es una presa más compleja, en forma de arco. De esta hay pocas en México. Se requiere tener una masa rocosa sobre la cual construir una cortina de concreto. Los espesores son de metros de espesor. Esos son los modos de vibración. Aquí entramos a un concurso. Yo estudiante de doctorado, entramos a un concurso y quedamos bastante bien. Quedamos en los primeros lugares. No hubo un ganador, pues había dispersión en los resultados, pero nuestros resultados casaban con los que entraron en ese concurso. Entonces, es una presa más grande aún. Bueno, el tipo de ecuaciones que se tienen que resolver para encontrar frecuencias gigas, por ejemplo, frecuencia de vibración, resolver el problema de valores propios, son estas ecuaciones. O esta que está acá abajo de 1080. Entonces, nuestro trabajo es estas cosas que están aquí, estos operadores diferenciales que actúan sobre ciertas variables, tenemos que modelarlos en la computadora, es el objetivo que tenemos que resolver. Y sobre eso ya resolvemos un problema lineal, un problema no lineal, un problema de valores propios, para obtener estas formas. Y esto lo vamos a aplicar para vigas o para placas. Si han visto un tambor así medio dañadón y le dan un golpe, pues se provocan ondas. Se alcanzan a ver cuando el tambor está medio wow. Entonces, pues estas ondas son las que provocan los sonidos o provocan la vibración. Una guitarra, cuando se mueve una guitarra para producir sonido, lo que se hace es ponerla a vibrar a una cierta frecuencia. Y otra vez, un desastre provocado por un mal diseño. Este puente se cayó por el viento. El puente entró en resonancia por acciones del viento. O sea, no había nada más el viento. Y antes de que este puente se cayera, pues no se consideraba el viento en los diseños de los puentes. Y después ya se empezó a considerar. El puente se llama el puente de Tacoma y es como un emblema, pues, para el diseño estructural, considerar ciertos efectos. Esta es una torre, una planta nuclear cerca de Barcelona,
Entonces aquí se hicieron estudios de tener una explosión en la planta y ver qué efecto se provocaba con la carcasa. Lo que se necesita es que esto, si hay un accidente afuera, no se rompa para que el contaminante no salga. Entonces hay que hacer estudios para poder hacer esas mediciones. Esto es la simulación de una onda de choque sobre un techo de una bodega. ¿Esto para qué se usa? Pues cuando se tira una bomba, se provoca una onda de choque, se llama, y esa onda golpea los edificios. Entonces, la idea es ver cómo la propagación de esa onda golpea ese edificio y cómo lo deforma. Eso tiene fines bélicos, pues, pero mucho de la ciencia también se mueve por esos problemas. Cuando hay guerras, todos los laboratorios militares del mundo empiezan a ponerse a trabajar como ahorita. Esto tiene fines más benévolos. Esto se llama fundición de metales. Aquí está una placa de metal. Este es un punzón. El punzón entra a la capa de metal y aquí vemos las deformadas. La placa originalmente estaba así, después de meter el punzón de esta forma. Y aquí estamos viendo las deformaciones plásticas, cómo suceden dependiendo del coeficiente de fricción. Entonces, hay placas que se rompen en esta zona porque tienen una mayor deformación plástica, donde hay mucha fricción, está prácticamente sin fricción, se rompe, se hace máquina. ¿Esto para qué sirve? Pues para construir las latas de atún. Las latas de atún se prensan. Entonces, dependiendo del espesor de la lata de atún y del punzón que se le pone, pues se genera la lata de atún, que tiene cierta capacidad resistente. Si no hiciera este tipo de estudios, pues quedarían sondas de la lata de atún muy delgadas y por ahí se romperían. O latas de coca, o sea. Y es muy importante pues, tener un espesor más chiquito posible para que el costo material sea lo más bajo posible también. Entonces la lata de Coca-Cola está súper estudiadísima, ¿no? Se venden millones de latas de esas. Igual las botellas de Coca, de refresco, de agua. Este es el elemento que estaba hace rato, por la zona de fricción, con mucha fricción se va a romper por aquí. Este es sobre materiales más sólidos, consistentes, cómo se reforman. Y sería como tirar una varilla, cortar una varilla. Para los que son ingenieros civiles, estudiaron ingeniería o hicieron pruebas de mecánica, pues es la forma en que se rompe una varilla. Y esto lo hacemos numéricamente. Esto es embutir un tubo, esto tiene simetría de revolución. Entonces, esto da vuelta a 360 grados. Entonces, es un tubo que se golpea sobre esta cosa que lo deforma. Entonces, el tubo en la parte inferior se dobla, de un material bastante dúctil, y se pueden tener deformaciones excesivas. Entonces, lo que se requieren son métodos numéricos que puedan calcular bien la plasticidad de estas piezas. Esta es la misma pieza con colorcitos. Esta es una barra, yo le decía balazo, es una barra que se tira a una velocidad, fuera una bala, un proyectil sobre una pared. Entonces, este es un cuarto del espécimen, tiene simetrías en estos puntos. Se quiere capturar la forma de la información. La infectero originalmente tiene la geometría de este punto acá. Golpear una pared se deforma, clasifica toda esta zona, cambia su longitud considerablemente. Y todos estos son experimentos numéricos. ¿Esto para qué sirve? Pues para generar aleaciones de materiales que puedan resistir mejor los impactos. Chocar dos tubos. Ustedes se ponen a jugar con dos tubos, se van a golpearlos, va a llegar un momento que se van a romper y un tubo se va a enderecer sobre el otro, dependiendo de los grosores que tengan esos tubos. Todo eso, ¿para qué lo hicimos? Para poder simular esto. Esta es la puerta del coche y es un punzón. Aquí lo que se trata de simular numéricamente es lo que se hace en los laboratorios de pruebas de los coches. Construir un coche y llevarlo a una prueba de laboratorio y hacer el choque
este punzón sobre la puerta, pues cuesta un dineral. Entonces, hacer simulaciones numéricas, pues bajan los costos. Entonces, hicimos esas pruebas, aquí se ve cómo se va embebiendo el punzón sobre la puerta del coche, la puerta del coche deformado, plastificado. Y este era un prototipo que querían sacar en Barcelona. Todas estas son cosas del siglo pasado. Ahorita ya, esto es cuando estaba empezando ese tipo de estudios. Está chocando sobre una pared inclinada. Esto. Entonces, esta carrocería, este es un camión. Pues aquí está la inclinación, como se va deformando y arrastrando sobre la pared y golpeando y en la zona de plastificación. Luego le pusimos un chasis más masa, mayores efectos se descuadra, etc. Lo que pasa pues en la vida real se ve la información en la pared. Son las simulaciones también de vehículos. Bueno, se intentó construir una autopista Silao-San Felipe para conectar la zona norte del estado con San Luis Potosí. Y como dije hace rato, aquí en México empezamos a construir cosas y ahí después hacemos lo que falta. Entonces, el problema fue que tenían que hacer un túnel. El túnel lo dejamos hasta el final, ahí después. Construyó la carretera y después empiezan a excavar para hacer el túnel y no se hacía el túnel, se caía el cerro. Entonces, esta era una obra hecha por el gobierno del estado. Fue alrededor del 2004-2005 y nos juntamos gente de la Escuela de Minas, geólogos, mineros y nosotros para hacer la simulación de cómo construir un túnel en un cerro donde había una altura de la parte superior del cerro a la parte superior del túnel de 50 metros. Entonces era un montonal de terreno lo que ve aquí, y este túnel pues, costaba trabajo hacerse. Entonces se probaron diferentes geometrías. Voy a pasar bastante rápido. Lo que van a ver es que la geometría cambia y cambian los esfuerzos. Y bueno, ahorita no es importante ver los numeritos, pero simplemente no resistía pues el túnel a las dimensiones y características que querían de una autopista. No se sostenía el túnel. Después pensaron, es un túnel en herradura, construir tenía que traer una máquina de Canadá y costaba un dineral, y vamos a ver las conclusiones al final. Hacer un túnel más chiquito sí funcionaba bien, y el constructor quería hacer dos túneles, uno para un sentido y otro para el otro. Eran túneles muy chiquitos, pero salía muy caro. Y sí funcionaban, aquí se sobreponían los esfuerzos, pero sí funcionaban los otros. Las conclusiones: el túnel con dimensiones de autopista, pues nomás no, factor de seguridad es esfuerzo actuante entre esfuerzo de diseño. Entonces, nomás no aguantaba. Un túnel con características normales quedaba así agarrado por las orillitas, pues se sube una mosca y se cae. Lo que quiere decir es: el túnel en herradura sí aumentaba su resistencia, pero lo aumentaba en un 30%, que para los geólogos no era un factor de seguridad adecuado. El factor de seguridad adecuado andaba por el 70%, es construir un túnel o dos túneles. Pues lo que hicieron fue irse por esta opción B, y pasó lo que tenía que pasar. El proceso constructivo se cayó. Entonces, pasó, está bien pues, porque el resultado numérico predijo lo que iba a pasar, pero lo que sucedió no debió de suceder. Pero bueno, esta figura no me gusta porque dicen que venimos del chango, evolucionamos, todos los que hacemos cosas en la
computadora, pues ya estamos otra vez comenzando. Entonces, esos algoritmos genéticos son procedimientos adaptativos para encontrar soluciones en espacios complejos inspirados en la evolución biológica, basados en principios darwinianos de reproducción y supervivencia de los individuos. El mejor adaptado al entorno es el que sobrevive. Entonces, esta técnica de optimización, una vez que tú tienes la posibilidad de evaluar un proceso, pues siempre lo puedes optimizar. Entonces, consiste en generar en la computadora cómo evoluciona cualquier cosa que pueda yo medir, moviendo las variables que generan ese entorno y obtener cosas óptimas. En el año 1999 publicamos este artículo sobre optimización de estructuras utilizando esas técnicas en una revista de las mejores métodos numéricos. 11 años después, el resultado de esta publicación lo utilizamos para una aplicación tecnológica que ganamos en primer lugar en el entonces CONCITEC, en CONACYT de Guanajuato, no sé si lo recuerdan. El objetivo era hacer estructuras ligeras. Este es el tipo de estructura. Esto es hoja de lata. El material que están hechos las latas son estos de aquí. Se puede doblar con la mano. Y cuando se juntan para formar estructuras, pues, que generan una cosa sólida, resistente. Es una construcción que se hizo en una bodega, digamos, una prueba experimental de que podríamos hacer este tipo de estructuras. Y aquí las cargamos y vimos que numéricamente nuestros resultados cuadraban con las mediciones que se pueden hacer en ese laboratorio. Y ese es el resultado de nuestra optimización. Si se fijan, la separación entre las estructuras es bastante amplia, no como decía el constructor. Esta es una escuela de música que construyó el señor en sus instalaciones. Se pueden hacer también kiosquitos. Y está basado en el principio de evolución de especies. Tenemos una población. De esa población se hace una selección de los mejores individuos para que sean padres de nuevos individuos. Sobre los hijos se genera una cruza y una mutación, o sea, cambios. Las poblaciones sufren cambios. Tenemos estos hijos que van a reemplazar a parte de la población y se puede generar una nueva población. Y esto le damos vueltas y eventualmente esto converge a una solución óptima. Y se puede meter una estructura o se puede meter cualquier cosa, Se puede utilizar cualquier cosa con este tipo de algoritmos. Nosotros usamos con estructuras, desarrollamos este código. Estos dos de abajo eran alumnos de ingeniería civil. Este de aquí fue el que fue a la boda donde se puso a trabajar con el dueño de la empresa. Y este software lo que hace es, tenemos una estructura, la simulamos y obtenemos este resultado. Y si hacemos múltiples simulaciones, obtenemos múltiples resultados, pero todos están en el entorno de la solución. Alguna de estas va a ser mejor que todas las otras, pero vamos a tener buenas soluciones y más o menos robustas. Y esto significa resolver múltiples veces los problemas que tenemos. Entonces, el señor de Texas Aguilar quería construir techos que fueran baratos, que fueran útiles. Había diferentes formas, había que encontrarla mejor, había que diseñarla para que no fallaran por estos problemas de pandeo que generalmente tienen este tipo de estructuras. Este se llama rolado en frío, tiene ciertas características de diseño que nosotros tuvimos que implementar para poder evitar estas cosas. Entonces, existía una necesidad de la empresa y nosotros tuvimos un área de oportunidad para aplicar nuestras cosas. Entonces hicimos un proyecto donde se quería desarrollar un software
que estuviera implementado en puntos de venta, que tuviera el optimizador y que pudiéramos resolver cualquier tipo de techumbre. Entonces, esa era la funcionalidad que debía tener el software, que sea fácil de usar, etcétera, etcétera, que sea sofisticado y que tenga ingeniería dentro de alto nivel. Este es el software. Aquí se pedían los datos al cliente, de una base de datos, se pedían información que pareciera no relevante desde el punto de vista del diseño, pero esta información que metían aquí nos permitía hacer los cálculos de diseño por velocidad. Hace rato mencioné que un puente se cayó por problemas de velocidad de viento. También hay casas que se pueden caer por problemas de velocidad de viento. Entonces, diferentes tipos de construcciones dentro de ciudades o en el mar, acá pues, los factores de viento son más críticos, etcétera, etcétera. Dos tipos de techumbres, hay que ponerles cosas aquí para que no se meta el agua, etcétera, etcétera. Hay que poner algo entre la estructura y la teja para que sirva de protección, para que no haya goteos. El señor quería meter sus tejas, entonces teníamos que tener todo un sistema de propaganda ahí del sistemita de tejas, que el cliente enamorarlo, diferentes características, ¿no? Cornisas, canales de desagüe, estas cosas, aquí está para poner el número, pajareras, estas cosas ahorita que son estas de aquí, para que no se metan los pajaritos en las tejas. Pues, toda una tecnología. Esta máquina con la que hacen las tejas la compraron en Florencia, en Italia. Es un maquinón que tiene como 100 metros de desarrollo donde se cose la teja a la temperatura adecuada para tener una resistencia y un acabado muy bueno. Entonces son tejas caras de alta calidad, de numerito. Entonces esto es lo que a nosotros nos interesaba, los datos que había que poner para ver las dimensiones, claro, ancho, altura, etcétera. Tenía volado o no volado, etcétera. Ornamentos, empezábamos con la estructura que decía el fabricante y terminábamos con la optimizada, donde bajábamos sustancialmente el material y eso repercute en el costo, ¿no? Garantizando la resistencia. Entonces el espacio de búsqueda de todo esto pues, es muy grande y mediante la técnica esta de optimización pues, lo reducimos y probamos también la resistencia de todos los materiales que involucraban el proceso y nos pusimos contentos que pudimos resolver un problema utilizando técnicas nosotros desarrollamos para optimizar de forma científica, ¿no? Entonces, el objetivo es lo que llegara al cliente, viera sus características y se fuera con su diseño y su hoja de cálculo impresa en la computadora. Para hacer propaganda de esto, en el Poliforum de León, en el centro de la feria, se construyó esta casita sin clavar un clavo. Todo está autosoportado. Esta es una estructura que tiene algunos soportes inferiores que diseñamos para que no se colapsara, se pudiera construir. Se construyó en menos de 24 horas y pues, se ve, pues, tiene una zona habitable bastante agradable. Las dimensiones son tales que esta casita se pudiera meter encima de una casa de interés social. Tiene 6 metros de largo. Aquí soy yo, se ve aquí estoy yo en la feria. Desde el punto de vista técnico, científico, pues, es un buen producto. Dentro del punto de vista económico, es caro. Entonces, ¿por qué? Porque la teja del señor es cara y pues a fuerza quiere vender su teja, entonces ahí no podemos hacer. Hicimos una aplicación en un templo del ranchito donde tienen su empresa, se llama Santana. Estaba este templo de San Agustín, es un angelito en la parte superior del templo. Una foto, están los técnicos, están empezando a checar las medidas que dieron correctas.
pusieron unas vigas para bajar la dimensión de los claros. Sobre eso se montó las estructuras que nosotros desarrollamos, estructuras. Encima se pusieron todo lo que lleva, ahí está la teja encima, y ahí está la solución final. Entonces, pues el sistema funciona, es bueno, pero lamentablemente pues es caro. Hay técnicas de optimización. Ahorita hacemos un pequeño break, por si tienen alguna pregunta, porque tienen que descansar tantito. Este tipo de estructuras se pueden optimizar poniendo dos parámetros. Uno es el desplazamiento vertical que sufre esto al ponerle las cargas, y otro es el peso. Y son objetivos encontrados. Si pongo estructuras muy ligeras, se van a deformar mucho. Si pongo estructuras muy pesadas, se van a deformar poco. Pero el peso pues, involucra costo. Entonces, a esto se le llama, a la solución que está aquí, a la orillita, se le llama frente de Pareto. Es lo que generalmente se trata de buscar en problemas que tienen múltiples objetivos. Y en esta vida hay problemas que tienen múltiples objetivos. Entonces, todas esas técnicas de optimización se llaman optimización multiobjetivo. Donde si tengo varios objetivos, pues tengo que graficar la forma que tiene estos objetivos para encontrar lo mejor dependiendo de las circunstancias. Y tiene procesos de optimización especiales. Todas estas técnicas se pueden utilizar para optimizar formas. ¿Qué forma debe tener una pieza para poder resistir las cargas? Esta pieza de aquí tiene más material que esta de acá y puede resistir igual. Esta viga tiene menos material que esta de acá y puede resistir igual. Ese es el objetivo. Nuestro cuerpo, los huesos de nuestro cuerpo no son regulares, tienen ciertas características. ¿Por qué? Se han optimizado el proceso de evolución y tienen las formas que tienen porque son más óptimos para todo lo que hacemos, para podernos desplazar, mover, resistir, cargar, etcétera, etcétera. Entonces, esos eran los primeros pininos que hacíamos en estas optimizaciones. Las estructuras que nos salían muy feas. Después fuimos mejorando y fuimos a un congreso, esto lo publicamos en un congreso internacional, como esta masa aquí sólida puede sacar un marco de una bicicleta óptimo, ¿no? Para resistir las cargas que les impusimos. Y resultó que aquí quedaba una zona muy chiquita donde podíamos encontrar mejores soluciones. Optimizar puentes. O sea, la idea aquí es partir de una cosa volumétrica que solito los algoritmos nos saquen las formas de los puentes o de las cosas que hay ahí. Por ejemplo, es una animación de diferentes puentes, unos más con más material que otros, que pueden resistir ciertas acciones y se ven así medios como pinceleados, porque la malla va hacia atrás es bastante gruesa. Pero la idea es que aquí sería una estructura que soporte un cierto peso aquí, que sea útil para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una carga y tengo dos apoyos, es una estructura que puede resistir perfectamente, son dos barras que resistan la carga. Si aquí tengo una carga vertical y empiezo con este macizo, puedo sacar esta de acá. Y esto que usamos aquí fueron puntos de control para generar mallas de forma óptima. Fueron los primeros intentos que realizamos para optimizar estructuras. Después desarrollamos un algoritmo de estimación de distribuciones de probabilidad. Mediante métodos probabilísticos podíamos determinar las zonas donde había mayor probabilidad de que debería existir el material contra las zonas donde no debería existir material. Entonces generábamos diferentes piezas que tenían capacidad de resistir descargas. Está indicado este es otro de esos.
Y hay otra, ahora está en el centro, de carga vertical, salió esta figurita. Este es un gancho, salió este. Esta es una animación de cómo podemos ir retirando material y ir viendo un diagrama acá, cómo van moviéndose los esfuerzos. Van apareciendo puntitos más rojos en la estructura conforme vamos quitando material. Y podemos, de estas formas, poder hacer estudios más complejos. No había un benchmark para probar los resultados de todos estos tipos de técnicas numéricas. Sí había bastante gente trabajando en esto, pero no había un benchmark unificado donde toda la gente pudiera hacer pruebas. Propusimos uno nosotros y lo publicamos. Estos son los materiales, aquí están las características de los materiales, y para publicarlo nosotros resolvimos ese benchmark utilizando una técnica numérica novedosa, donde agarramos un algoritmo en la literatura y lo mejoramos y generamos este Zinc Method que puede generar estructuras muy bonitas, y esto lo publicamos, aquí está el año del 2016. Paramos tantito, ¿no? No sé, a ver, dentro de lo que conté, ¿tienen preguntas? He visto puras aplicaciones. Me voy a meter a cómputo paralelo en un momento. No sé si alguien quiera preguntar algo o comentar algo. Lo que traté de mostrar ahorita es que se requiere mucho poder de cómputo para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, si trabajamos con computadoras pequeñas, pues vamos a tener problemas. Sí, adelante. Yo creo que a lo largo que estamos resolviendo lo de las ecuaciones, la de los esfuerzos tienen propiedades. Yo creo que a veces alguno de los problemas que se tienen es cuando esas propiedades no son homogéneas, sino que son heterogéneas. Y en algunas otras ocasiones, por ejemplo, con los nuevos materiales vienen polímeros que tienen entrelazadas fibras para mejorar sus resistencias mecánicas, etc. ¿Qué problemas se me van a presentar en este tipo de soluciones? La mayoría de las que se presentan, por ejemplo, son metales y bueno, son propiedades que deben tener de alguna parte, ¿no? Pero cuando no es homogéneo, hay técnicas para poder determinar la confiabilidad que puede tener tanto un proceso de construcción, porque la geometría tampoco es perfecta, las cargas tampoco son las ideales, y las propiedades de los materiales no son las ideales. Entonces hay pruebas de confiabilidad donde tú simulas la posible variabilidad que va a haber entre todas estas cosas, cargas, materiales, geometrías, y puedes sacar un número de confianza a que tu proceso resista. ¿Sí? Pero para eso tienes que hacer decenas o centenas de miles de simulaciones. Otra vez, mucho poder de cómputo. Y con eso estimas que tu proceso tiene una confiabilidad del 80%, del 99%, dependiendo de lo que den. ¿No? Dependiendo de la varianza que tengan las variables que estás trabajando. Sí, nosotros lo que hacemos es también, pues, al final sobrediseñamos, ¿no? Le llamamos un porcentaje de riesgo que puede ir desde 10, 15 hasta a veces de repente 40, ¿no? Si es favor ahí. El otro detalle es cuando estás utilizando las estructuras, ya sea con cilindros o alguna otra opción. Uno de los problemas que tenemos en ingeniería es que, por ejemplo, puedo tener un diseño para intercambiar calor muy eficiente porque tengo grandes cantidades de agua, etc. Pero luego viene la parte de la construcción y sobre todo del mantenimiento de los equipos, que no es tan fácil limpiarlos. Se pueden incluir ese tipo de restricciones a la hora que estás haciendo las construcciones de las soluciones óptimas, ¿sí? Y quedarían dos, podrían ser más de dos funciones objetivas, ¿no? Podrían ser los frentes de Pareto que sirven para dos o tres, ¿no? No, hasta para miles de restricciones, para miles de objetivos. O sea, ahorita en estos momentos puedes trabajar con frentes en 10, 20 dimensiones. Eso
ya se tiene más o menos conocido cómo hacerlo. Se está trabajando con miles de ecuaciones a utilizar, miles de restricciones. Y eso complica más los problemas. La solución. ¿Alguien más? ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve la gelatina así? Por el aire. ¿Por qué se movió así la gelatina? ¿Estaba bailando? ¿Eh? ¿La banda? Ah, exactamente. Eso es el problema que sucede en la Ciudad de México cuando tiembla. La arcilla, el subsuelo de la Ciudad de México se comporta como si fuera una gelatina. Por eso se tienen grandes problemas en la Ciudad de México. Entonces, esto de que se mueva la gelatina provoca en la Ciudad de México que los edificios también se muevan así. Eso que están viendo ahí son las 100 primeros modos de regulación de un edificio. Y esto se puede resolver en tiempos razonables utilizando técnicas numéricas adecuadas y computadoras eficientes que permitan realizar grandes cuentas. Otro ejemplo más de necesidad de cómputo. Con las nuevas técnicas CAD, un arquitecto puede construir una casita, le mete ciertos parámetros a esta casita, sencillito, le da un teclazo cambiando los parámetros y la casa crece. ¿No? O sea, se adecuan los espacios. Pero para un diseño estructural, no es nomás crecen las vigas y las columnas y ya, que las condiciones de carga de una estructura, una chiquita, son diferentes a una más grande. Hay que hacer todo un análisis estructural de la nueva geometría. Y con esos sistemas CAD se puede generar un volumen en base a los parámetros y una de las dimensiones la cambio por una función. Entonces ya voy a tener ya no una caja cuadrada, sino una cosa ahí volumétrica uniforme. Se la vuelvo a cambiar y le pongo esta función. Entonces ya se modificó otra vez la geometría. Entonces, si yo tengo un edificio, podría generar este tipo de cambios en un edificio también. Poder hacer modificaciones sobre la geometría del edificio. Y pues poderlos estudiar. Esta que está aquí es la simulación numérica del edificio de la Torre Mayor de la Ciudad de México. Es un edificio que tiene chorro de piso, no sé mucho. Pero aquí los sistemas de ecuaciones que se tienen que resolver son de cientos de miles de ecuaciones. Y una vez que se tienen las soluciones, hay que hacer la revisión estructural de cada una de las barritas que forman el edificio. Si esto se ponen a hacerlo a mano, pues tardan meses en hacer una evaluación. Y en una de las computadoras que tenemos nosotros encima, cuando esto lo podemos hacer en 10 minutos. Tenemos todo un sistema que puede resolver esto y nos da la capacidad resistente de todos los elementos, la eficiencia estructural, ¿no? De todos los elementos que debe ser menor al 100% para garantizar que se funciona acá. Bueno, una vez que tenemos eso, pues podemos utilizar técnicas para hacer modelado geométrico de cosas y estas cosas subdividirlas en tantos niveles como nosotros queramos. Y también generar el número de vigas y columnas que queramos para soportar esa estructura. Entonces, se fijan, ahí las columnas tienen ciertas características, se pueden ir moviendo, se pueden ir moviendo también los aros que tenemos
superior, podemos hacer una machaparra y ahora la vamos a hacer más gorda. Entonces, todo esto genera escenarios utilizando tecnologías de CAD para generar múltiples soluciones que puedan ser evaluadas. Pero cada una de esas evaluaciones tiene su costo computacional. ¿Qué más cosas hacemos encima? A ver, ¿qué ven en esta peliculita? ¿Qué vieron? No se vio nada. Se mueven ahí coches. Sí. Hay un taxi que está girando, está entrando al escena un coche de bomberos y está un coche negro que se está moviendo en otra dirección. Nosotros, por métodos de visión, vemos esta película y podemos identificar cuáles son los cuerpos que se mueven y en qué dirección se mueven. Estos resultados también de hace muchísimo tiempo, pero lo que hacemos aquí es resolver problemas de autovalores para poder ver cómo se van moviendo los píxeles de las imágenes. Podemos, con estas matrushkas, poder simular la visión humana, ¿no? Dos fotografías, resolver el problema de estereoscopía y podemos ver hasta la deformación que tienen las piezas estas de las matrushkas. Podemos hacer también segmentación de imágenes. ¿Se acuerdan del que sacamos el cerebro? Pues de eso mismo se puede sacar este tipo de imágenes y poder determinar cuánto es materia gris, cuánto es materia blanca, si podemos cuantificar los errores del benchmark que existe por ahí. Podemos sembrar un tumor en una cabeza. Esta es la imagen real del tumor. Alineamos primero la cabeza, es un espécimen experimental sobre el cual tenemos la forma de la actividad eléctrica normal. Le sembramos el tumor y vemos cómo se deforma el mapa de actividad eléctrica y podemos predecir qué daño está provocando este tumor en las actividades motrices de las personas y podemos hacer comparaciones estadísticas para ver cómo está afectando el tumor la funcionalidad del individuo y otras imágenes de estilo. Son imágenes de resonancia magnética funcional. Meten a la gente en una máquina y la ponen a hacer ciertas acciones y se ve cómo funciona el cerebro. Entonces, mediante este tipo de imágenes nosotros podemos detectar las zonas de activación, se llaman, que son estas manchas negras que aparecen aquí. Estas zonas, el individuo está dentro, se está haciendo la acción que le pide, entonces por imágenes vemos cómo es el flujo del agua dentro del cerebro y podemos determinar las zonas de activación. Esa es otra cosa que se hace en procesamiento de imágenes, que son muy útiles para poder detectar problemas. Esta cabeza, la B, tiene segmentado a mano por un especialista del cerebro. Llega un individuo de la cabeza A y le metemos un campo de deformaciones a la cabeza A para que se parezca a la cabeza B y generamos la cabeza C. Una vez que tenemos el campo de deformaciones generado de la cabeza C, se le aplica a la cabeza A y segmentamos el cerebelo. Eso también tiene aplicaciones y son técnicas numéricas de emparejamiento de imágenes. Además hay que ver qué acciones hay que poner para emparejar a una imagen, hay que distorsionar a una imagen para que se parezca a la otra y ese campo de deformaciones se lo aplicamos a la imagen del cerebelo y con eso logramos hacer la optimización. Yo ahorita que estoy hablando les lo estoy haciendo vibrar porque están escuchando mi voz retumbando en sus tímpanos. Estas son las frecuencias de vibración de un tímpano humano. Y como realmente captamos la información, son por unos huesecitos que están sobre el tímpano, que provocan que estas ondas, el movimiento del tímpano, se convierten en energía eléctrica que circula en el cerebro. Y esos huesitos son estos que están aquí. Entonces, yo hago que resuene el tímpano, su tímpano, por medio de estos huesitos, provoca una onda eléctrica que viaja a su cerebro y entienden lo que yo estoy diciendo. Entonces, para eso sirven también estas cosas de aquí, para poder hacer modelado de estructuras humanas. Otro de los problemas muy típicos en ingeniería
ingeniería es resolver el problema de convección-difusión, que con las técnicas numéricas tradicionales que usamos, los resultados son estos y deberían ser estos de aquí. Aquí hay un brinco, un salto, que provocan este tipo de problemas de convección-difusión. Cuando se mueve un avión en el aire, el aire que está enfrente del avión está quieto. Luego llega el avión y de golpe pasa de una velocidad cero a una velocidad muy similar al del avión. Hay un brinco de velocidades. Eso se captura mediante la ecuación de esta de convección-difusión. Para hacer modelado correcto de aviones, pues hay que resolver numéricamente este tipo de problemas. Ya tiene muchos años trabajando en esto. Animaciones, son los primeros resultados de animaciones que encontramos nosotros también hace mucho tiempo. A una cara la podemos hacer que haga gestos, aplicándole ciertas fuerzas en ciertos lugares, moverle las cejas. Bueno, cómputo paralelo. ¿Qué consiste el cómputo paralelo? Si tenemos un algoritmo que en serie resuelve un cierto problema, hay partes de ese algoritmo que se pueden realizar al mismo tiempo, porque no existe ningún tipo de concurrencia entre la información que se tiene que procesar. Puede hacerse durante ciertos cálculos, después tienen que tomar algunas decisiones, se tiene que concentrar toda la información en un procesador para tomar una decisión y después se vuelve a paralizar. Entonces, la idea es que este tiempo sea mucho menor que este de acá para que sea eficiente y que yo tenga el mayor número de procesadores para poder realizar esta tarea de forma eficiente. En el CIMAD empezamos con PCs chiquitos, a conectarlos mediante un switch, con un nodo maestro, conectados a internet, a hacer pruebas. Después llegaron las computadoras multicore. En cada computadora hay varios procesadores. Cada procesador tiene acceso a cierta memoria y se pueden interconectar todas estas computadoras para realizar alguna tarea mediante un switch. ¿Qué ventaja tenemos al tener computadoras multicore? Pues que podemos hacer mediante técnicas de programación en paralelo, utilizando memoria compartida. Fíjense que esta computadora tiene 4 núcleos, ven a una memoria. La memoria pasa mediante un bus a cada uno de los procesadores y aquí se realizan los cálculos que se tienen que realizar por los datos que están en la memoria. Entonces, aquí tengo un algoritmo, puede ser de lo que sea. Este algoritmo es para resolver sistemas de ecuaciones, es gradiente conjugado, el cual paralizamos poniendo estas instrucciones pragma. Si yo quito esas instrucciones pragma, tengo un algoritmo serial. Si yo pongo estas instrucciones pragma, se paraleliza para varios núcleos que compartan la misma memoria, por eso se llama cómputo paralelo con memoria compartida. Es bastante simple realizar este tipo de paralización. Lo único que hay que tener cuidado es en la concurrencia de la información, que se corrige mediante ciertos parámetros que se ponen aquí adelantito del pragma. Hay un reducción, etcétera, etcétera. No puedo meter los detalles, pero es bastante, lo que quiero dejar en claro es que es bastante simple hacer esta paralización de algoritmos secuenciales, más teniendo cuidado en los accesos a memoria de recurrencia. Bueno, entonces en Guanajuato construimos un clúster, lo decimos en el Insurgente, porque lo aprendimos en el 2010, el más eficiente que empezamos. Le pusimos el Insurgente por obvias razones, ¿no? 2010, el centenario de independencia. Pusimos como emblema Fur Hidalgo. ¿Dónde nació Fur Hidalgo? ¿No saben la historia? No me acuerdo. En Pénjamo.
Yo soy de Pénjamo y está pelón como yo, entonces muchas razones por ponerle el insurgente. Este fue el primer clúster que pusimos ya un poquito más profesional. Había las máquinas, blades, como les llaman, son diseñadas para el tipo de supercómputo, también separadas, porque teníamos un equipo de confort de aire acondicionado. Esto que parece refrigerador es el respaldo de energía y UPS. Entonces aquí teníamos las máquinas muy separadas, repito, porque necesitamos espacio para que no se nos calentaran. Esta fue la primera semilla de este clúster, máquinas Dell, y todo fue instalado encima en un cuarto que se había hecho de una oficina normal de Cibra, con la arquitectura de Cibra. Después compramos más máquinas, tuvimos que cambiar el aire acondicionado por uno más potente. Eso significó que las máquinas estaban más cerquitas. Esto que está aquí son PlayStations, que los utilizamos, todavía los tenemos para hacer cómputo paralelo. Utilizan un sistema de programación que fue desarrollado en el Centro de Supercómputo de Barcelona, los cuales también somos amigos. Y hay otras máquinas potentes. Aquí teníamos una con GPUs. Estoy hablando de esto en 2010, de hace 12 años. Esta era la organización de ese clúster. Necesitamos que las máquinas estén medio separadas porque se necesitan refrigerar los procesadores, si no la máquina se calienta y se apaga o se puede quemar. Tenemos que hacer que el aire circule entre las máquinas. O sea, que es una caricatura de cómo se debe enfriar un centro de cómputo, cómo fluye el aire entre los equipos, cómo se enfrían. Esto lo empezamos a revisar para comprar un equipo ya más profesional, que era de gabinetes, que vamos a ver un poquito más adelante. Y este es el tipo de problemas que empezamos a resolver desde el punto de vista ya científico. Tenemos un dominio, cómo lo partimos en pedazos para que cada una de estas unidades se vaya a una máquina diferente y pueda realizarse los procesos de forma de varias máquinas. Y esos son los primeros pininos que hicimos para resolver este tipo de problemas. Se oscilaba mucho la solución, y más o menos convergía, pero oscilaba. Esto es en 3 dimensiones. Parte de techos gabinetes de tener computadoras, tienen los sistemas de baterías y los sistemas de aire acondicionado. Entonces, las máquinas agarran el aire frío y lo avientan hacia este pasillo caliente. En este pasillo caliente, los equipos de aire acondicionado succionan ese aire caliente, lo enfrían, lo envían lateralmente y hacia afuera, el cuartito el aire frío, por lo cual las computadoras de lado y de frente chupan el aire frío, se refrescan y avientan el aire caliente hacia atrás. Ese ciclo es. Entonces, este es un ciclo más o menos ecológico, baja mucho el consumo de energía, de todos modos consumimos bastante energía, pero bueno, este sistema se llama autocontenido, todo el sistema de refrigeración está ahí funcionando. Aquí adentro tenemos un poder de cómputo con 1200 núcleos, todos interconectados.
conectados, tenemos gran capacidad de memoria, a ver si al rato viene aquí más información de esto. Y con eso podemos resolver cosas entonces. Aquí hay un ejemplo de una máquina. Esto también lo hago para mostrar. Cuando yo doy la clase de métodos numéricos, pues les enseño diferentes métodos para resolver temas de ecuaciones. Esos métodos son estos. Y se puede resolver en varios núcleos. Y en algunos uno es mejor que otros. Y hay un mejor y un peor. Fíjense, por ejemplo, los Choleskis. Aquí este es para un core, dos cores, 4 cores, 6 cosas, así cada uno de ellos. Aquí el Cholesky es el peor tiempo. Perdón, el ritmo jugado es el peor tiempo. Ahí está mal. Pero en memoria es de los que menos necesitan. Entonces, los métodos numéricos que utilicemos para resolver lo que tengamos que resolver pues van a depender de las características de los equipos que tengamos. ¿Vale? Esto es utilizando todo el clúster. Ya esto, cada una de estas secciones va a una máquina diferente. Entonces, aquí los tiempos de solución siguen siendo más o menos igual. El Cholesky es el más rápido de todos, es el peor de todos en tiempo, pero en memoria, cada tiempo jugados el que menos memoria necesita. Esta es una variante de tiempo jugado, pero Cholesky, de la misma memoria, pero Cholesky requiere muchísima memoria, aunque el tiempo era el más bajo, pero para memoria pues igual. Entonces, dependiendo del sapo de la pedrada, pues, ¿no? Entonces, no existe el método ni la forma de solución. Y aquí voy a presentar varios ejemplitos que hicimos, son disipadores de calor que se ponen encima de los CPUs. Y aquí la idea es que estas cosas se enfríen de alguna forma. Lo que pasa es que el proceso que yo estaba relatando hace rato, el aire frío entra y refresca esto y hace que se mantenga la temperatura operativa normal. Esta es el tamaño del sistema de ecuaciones que estamos resolviendo, 1.700.000 ecuaciones, y pues, se resuelve y están los resultados de temperatura. Si está caliente, si esto se refresca, pues se mantiene friecito y aquí mantenemos esto a una temperatura óptima de funcionamiento. ¿Cómo funciona esto en nuestras máquinas? Tenemos, esto es dentro de una sola máquina, tenemos 8 clocks. Ese sería el tiempo real de ejecución y el tiempo ideal. Siempre hay un delay. Es imposible que la información fluya de forma mágica. Cada procesador tiene que fluir a través del bus, hay choques ahí de cosas, entonces siempre los tiempos se reducen. Nunca vamos a estar en lo óptimo y por más procesadores que tengamos, por cuestiones físicas, nunca vamos a poder acelerar más allá de un cierto nivel. Construimos otro clúster en Silao, en el puerto interior, al lado del aeropuerto. Es este. Es el similar. Se me saltó esta. Pero bueno, este es otro ejemplo. Al rato muestro resultados de este clúster. El poder de cómputo aquí es mucho mayor. Tenemos máquinas nada más en estos dos gabinetes. Y en estos dos, en la mitad de estos dos gabinetes, en este pedacito, tenemos más de 1100 núcleos, o sea, muchísimos, más concentrados que en Guanajuato, son máquinas más modernas. El problema es que cada vez se nos hace más difícil conseguir recursos para poder seguir creciendo. Tenemos mucho espacio para crecer aquí en el puerto interior, se pueden poner ahí muchas máquinas. Nuestra idea era que el puerto interior fuera como el centro regional del cómputo en todo el estado de Guanajuato y que todas las instituciones pudieran tener acceso mediante una red de fibra óptica rápido a este tipo de máquinas, sin decir que no deban de tener clústeres aquí, porque se requieren hacer pruebas. Esto sería como para producción y cada lugar debe tener su clúster pequeñito para que la gente pueda hacer la programación correcta de todos los procesos
se van a hacer en el clúster. Hemos trabajado también con la gente de biología, Angelio, estudiando virus. Estos virus son cosas bien chiquitas, estamos hablando de nanómetros. Un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. Y un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9. Son cercanos relacionados. Estas cantidades de los Armstrongs con los nanómetros son cosas muy chiquititas. Cuando nos da gripa, es que entró un virus a nuestro cuerpo. COVID es un virus también. Lo que resulta es que el virus del COVID es diferente, ese tipo de virus. Este es el CCMV, es un virus vegetal, tiene más características de vegetal que de animal. Tienen una coraza, este tipo de virus, que les permite desplazarse en medios agrestes. Cuando nosotros nos da gripa, es que alguien nos contagió, nos pasó el virus. Y el virus pudo transportarse y sobrevivir a estar no en un organismo, en el medio ambiente, gracias a que tienen una coraza, que es la que nos permite circular, digamos, por el mundo, ¿no? Llegan a un organismo, en ese organismo se reproducen y en algún momento generan estas corazas y salen. Y esas corazas son como caparazones, pues, estructuras que les permiten desplazarse. Entonces, dependiendo de las características de esa coraza, se pueden desplazar y se pueden mover. Aquí la idea es que puede haber mucho movimiento de este tipo de cosas. Una característica principal que tienen los virus es que son como un balón. Estas estructuras, las cápsides, tienen como la estructura de un balón. Las proteínas se juntan para formar estas cosas, estos como especie de triángulos, que serían como los gajos de un balón. Ellos se concatenan unos con otros a formar una estructura, como balón. Entonces, estos virus tienen cierta geometría simétrica en su construcción. Eso nos permite poder hacer de forma más eficiente los mañanos. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Se toma un virus, se le pone encima una placa que le llaman capilina. Sobre esta placa se aplica un láser y eso hace que se aplique una presión sobre la cápside y se deforma. Y lo que nosotros queremos hacer es capturar esta deformada. Aquí está una caricatura. El virus llega a una cierta fuerza, el virus se deforma, las proteínas se deforman. Entonces, son curvas de comportamiento que han medido. Esta es otra caricatura. Sacamos este artículo, el señor se doctoró haciendo esto en el 18. Se pone el virus, se simula que sobre él se le aplica una carga y vemos cuál es la deformación que tiene el virus. Si el virus es muy resistente, pues su capacidad para estar en medios agrestes pues, va a ser mayor. Es el interés biológico de estas cosas. Entonces empezaron, cuando nosotros entramos en este tema de investigación, había simulaciones de este tipo, eran unas mallas muy robustas, con muchos agujeros, que no representaban geométricamente lo real. Nosotros generamos estas mallas con una definición mucho más precisa de cómo está distribuido el virus y podríamos deformarlo. Y todo se basa en poder hacer réplicas. Si se fijan, esta figurita va cambiando de orientación, pero se va replicando y es la misma. Esta forma todo el caparazón. Entonces, si nosotros somos capaces de poder hacer una malla muy buena sobre esta figurita y después la pegamos todas, pues generamos todo un dominio en el cual podemos hacer los estudios. Entonces, podemos hacer mallas de tamaño de 10 Armstrongs, o sea, cada cubito cuando partimos el dominio puede tener 10 Armstrongs, o 5, o 2, o hasta 1.5 Armstrongs. O sea, mallas muy chiquititas para poder capturar perfectamente el fenómeno físico. Y podemos aplicarlo, estas son mallas que generamos nosotros sobre diferentes tipos de virus. Tienen nombres así esotéricos, T3, T2, T4. Así les llaman los biólogos a los virus. Ellos que tienen como antenitas en toda dimensión. Entonces la idea es esa, ¿no? Poder
generar una malla de un pedazo y después concatenarlas todas, pegarlas, generar toda la malla en todo el dominio. Y esto es, los valores que importan son estos, el modo, la elasticidad que determinamos de forma numérica. Nosotros aplicamos una carga, vemos cuánto se desplaza y en base a técnicas numéricas podemos predecir cuáles son las propiedades de los materiales que permiten tener esas deformaciones. Ese es el objetivo. Y lo hicimos para varios. Un virus, digamos, que tiene cierta importancia es el hepatitis B, pero pues así se puede aplicar esto a muchas cosas. Esto no lo pudimos aplicar a COVID, porque el COVID, la membrana esta que tiene, es como gelatinosa, no es sólida. Por eso decían, lávense las manos. Esa membrana gelatinosa se rompía con el jabón. Y estos no, estos necesitas mayor cosa para poderlos romper. Podemos sacar las acciones mecánicas que hay sobre ciertas configuraciones y sobre las proteínas que forman la cápside. Sacamos este artículo, nuestras mallas lo pusieron en la portada de la revista donde publicamos el artículo. Cosa así medio rara. Podemos hacer el análisis de estas cápsulas. Dejamos sacar otro nuevo mallador con otras nuevas características. Tenemos un artículo más reciente. Perdón. Simulación de celdas de combustible. Y estamos pegándole también a las baterías. Aquí lo que hacemos es modelar numéricamente el funcionamiento de una celda. Y mediante las técnicas de optimización que estuve relatando hace rato, podemos hacer que las celdas sean más poderosas o que sean más económicas, utilizar los materiales de forma más racional y más eficiente para lograr el mismo objetivo al mismo costo mínimo. A ver, para los que están viendo animaciones, simulación de la optimización del tráfico vehicular. Cuando llegan a Guanajuato, por la autopista, ustedes llegan por aquí. La caseta está por acá. Esta es la glorieta Santa Fe. Esta glorieta tiene un sinnúmero de sentidos de circulación. Hay gente que viene de esta zona, de Sillas, y va hacia el centro, se viene por acá. Y aquí da vuelta y se mete por unos túneles, o se pasa rumbo al mercado, se mete por acá. Los que vienen de rumbo al mercado pueden tener salida directa, autopistas sin semáforo, o si quieren dar vuelta en la glorieta, pues hay una serie de semáforos que van dando vuelta. Los que vienen aquí pueden dar vuelta en uno. Entonces hay varios sentidos de circulación ahí que hacen complicado el tráfico. Construyeron unos puentes aquí para arreglar el tráfico. Nosotros hicimos esta simulación antes de que se construyeran esos puentes, pero hay cosas políticas también que se hacen. Bueno, ahorita les muestro los resultados que sacamos. Ahí están viendo que entran coches. Aquí va un autobús. Aquí se simula el comportamiento de los que manejan. Una señora que va muy pausada, muy cuidadosa, un tipo jovenazo de 18 años que va tarde a la escuela y que va ahí quemando llanta. Entonces se simula todo ese tipo de comportamiento en forma independiente cada vehículo. Cada vehículo tiene un punto de entrada y un punto de salida y van entrando y saliendo de la glorieta. Hay unos que dan una vuelta, estos vienen de la presa y van hacia el Silao. Algunos se retornan para ir en esta dirección. Entonces se va complicando el tráfico y se va almacenando. En horas pico, esto está simulado en horas pico de la mañana, donde la gente de fuera de la ciudad va hacia el centro de la ciudad. Entonces aquí se va a generar un elote. Esto es una simulación que dura bastante tiempo, lo voy a acelerar. Ahí cada día se ven aquí unas colas. Y acá también. Cada vez hay más vehículos en juego. Esto está operando con los semáforos a una cierta velocidad. No sé si logren ver aquí
aquí donde están los coches parados, es que hay un semáforo y hay una rayita roja que dice, no pasas. Luego aquí ya se atoró, donde se dejan. Se te dejan con el semáforo. Y ese aquí ya no puede pasar porque están con el semáforo. Entonces aquí ya se provocó un caos. Ya se atoró el tráfico. Y los semáforos están operando a una velocidad constante, pues, no tanto tiempo en rojo, tanto tiempo en verde. Entonces, nosotros hicimos un analizador de tráfico que realiza 1000 simulaciones aleatorias, o sea, ponemos el algoritmo a correr 1000 veces y el tiempo estimado de tarda un vehículo en salir de esa glorieta es el tiempo mínimo y el tiempo máximo. Y cuando nosotros optimizamos los semáforos, logramos el tiempo promedio se va de 1.12 a 1.29 segundos. O sea, casi la mitad, perdón, el 37% menos tiempo, solamente moviendo los semáforos. Tiempo de retención de los semáforos. O un tiempo adecuado para que la cosa funcione. Este es el minuto 19 de una simulación cualquiera sin optimizar. Y se tienen grandes colas de los lados donde hay más. Y optimizando exactamente con la misma cantidad de coches entrando al sistema, nada más moviéndolos de forma más inteligente, se logra un flujo de tráfico menor. Entonces, esta es una prueba que se pueden hacer cosas económicas, nada más moviendo los tiempos de ejecución de los semáforos y haciendo los cálculos en la computadora de cuál es el más óptimo en ese momento para hacer la solución C. Son tiempos fijos también nada más. Para un instante determinado, pero puedes hacerlo para diferentes horas del día. O sea, puedes hacerlo dinámico también. Por ejemplo, tú tienes un aforo a las 10 de la mañana, otro a las 9 de la mañana, otro a las 8. O sea, a las 8, que es la entrada de los niños a la escuela. Organizados, desaloquen el tráfico de la mejor forma posible. Otro ejemplo, ahorita que no hay agua, simulaciones de acuíferos. Nosotros el agua que tomamos, pues, tenemos de aguas superficiales o de aguas subterráneas. No sé aquí en Celaya, pero supongo que es de pozos, ¿no? Por eso las bombas del agua que tiene ahí en el centro de la ciudad. Entonces sacan el agua de acuíferos subterráneos. Y esos acuíferos se recargan, pero cada vez el tiempo de recarga es mayor, o más bien estamos sacando más agua de la que se recarga, y eso genera problemas. Entonces hay que hacer simulaciones numéricas de cómo resolver este tipo de problemas. Entonces, aquí podemos tener un acuífero que se está recargando porque acá hay un río que alimenta esta zona. Si el río no se seca, pues ya no va a haber agua en esta zona. Vamos a llegar acá y el agua no va a poder entrar a esta parte de acá donde no hay agua. Entonces tendríamos que hacer los pozos más profundos, con características del agua van a ser diferentes, porque bueno, tratar el agua confinada por más tiempo, entonces las características son diferentes. Aunque en algunos lugares podría estar fluyendo el agua, cuestiones físicas, pues, ¿no? Si tengo una cierta presión de agua, pues aquí hay agua. Y hay un agujero, pues el agua brota. Entonces, hay que hacer simulaciones de este tipo de cosas. Estas son las ecuaciones que simulan el proceso de un acuífero. Las incógnitas son las H, que sería la altura del agua. El problema es determinar las K, que son los coeficientes de permeabilidad. Esta NU también, que es un coeficiente de penetración del agua. Y eso, determinar esas propiedades de esos valores que cambian también punto a punto del espacio, es el problema. Ese es el problema. Por eso se llaman problemas inversos. Entonces, aquí están las
cosas que no conocemos para encontrar las alturas biosemáticas. Y estos son los parámetros que tenemos que determinar para encontrar estas cosas de aquí. O sea, es trivial cuando resolver la ecuación diferencial, pero tenemos que conocer bien esos parámetros para poder hacerlo bien. Nosotros estudiamos este acuífero de Ciudad Romita, encima está por aquí, bueno, puede estar por acá. Pues agarramos esa información con los datos que había. Estos son los resultados que obtuvimos y estas son los valores de los parámetros que tuvimos que determinar resolviendo el problema inverso. Entonces, no voy a relatar tampoco todo el detalle de todo esto, porque es tedioso también matemáticamente, pero se puede hacer. Hay técnicas numéricas para hacerlo. Otro problema, que cada vez es menos, pero de repente proba. Hace poco se inundó aquí la Honda, ¿no? Unas aguas que cayeron por ahí extraordinarias. Eso se puede modelar utilizando también métodos numéricos, en donde podemos simular lo que pasa en una región. Aquí, por ejemplo, es una fosa satelital donde hay un río. En este río tenemos diferentes tipos de suelos, o sea, vegetación del río, camino, construcción de casas, es una zona industrial. Y ese río es el que está pintado en azul. Ya. Bueno, paso rapidito, nada más. Aquí lo importante también es los determinados parámetros de estas cosas de aquí. El río, este sería la avenida de agua, entonces podemos modelar cómo se sale el río de la región, determinando correctamente los parámetros. También es resolver un problema inverso. Y una vez que ya resolví el problema inverso, ya tengo la información para todo lo que viene después. Entonces, si necesito algo de información al principio, aquí nada más voy a mostrar cómo es el proceso numérico de la inundación. El agua está viniendo de arriba hacia abajo, se está empezando a derramar por acá y de repente la gran inundación se compara con la. Y esto se compara pues con cosas reales. Entonces, y después se inunda y se empieza a desinundar. ¿Sí? Cuando deja de entrar agua por el río, ya en la parte final pues empieza a desinundar. Me dicen que ya. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Entonces, cosas. ¿Qué significa Rosario? Para poder ver cómo, a ver, cualquier cosa que tú hagas sobre el virus que baje la resistencia, lo estás debilitando. Entonces, si tú tienes una técnica numérica para ver cuál es la capacidad resistente bajo ciertas condiciones, pues ahí ya tienes información para saber si un virus es más resistente. Yo metí un proyecto que no me entendieron, no les gustó, que decía podríamos, mediante estas cosas, con los biólogos, hacer modificaciones en la estructura para generar supervirus. O sea, un virus que nos ayude a reproducir, o generar o inhibir los que no nos benefician.
no me lo. Bueno, cada vez está más complicado, pues, esto de sacar proyectos. Cada vez está más complicado. ¿Alguna otra duda? ¿Se puede comer de esto? Yo he vivido de esto. 30 años. No más, yo estaba estudiando 35. Entonces, y es apasionante también. Bueno, y en el CIMAT, nada más comercial. A ver, a ver qué pasa. A ver qué sale ahí. Ahí es una técnica de mañado, en donde está más oscura la imagen, parece una figura. Hay una foto, pues, en la cual se empezó a generar esta dinámica. Y está haciendo, donde está más oscuro, hay más densidad de elementos. Y es una malla, se puede usar para cápsulas de centro, no es feria de pueblo. De papel. Yo dije, hay que llevar más. A ver, nada más comercial. El año pasado cumplió 25 años la maestría en Ciencias de la Computación Decimal. Estamos en el Sistema Nacional de Posgrados actualmente en el nivel prioritario 1, o sea, los alumnos tienen prioridad para las becas. Hemos tenido más de 300 estudiantes en estos 25 años y más de 200 graduados. La mitad de ellos trabajan en la industria y la mitad están haciendo estudios de posgrado. El plan de estudios es de 4 semestres, 9 materias, elaborar una tesis, un examen en inglés, lo que se requiere para tener el grado. Este es como las materias típicas que hay que llevar en los 4 semestres de un curso de verano. Y también tenemos doctorado. El doctorado tiene 30 años. Y ese sería el perfil de ingreso. Yo trabajo en el área de modelación de utilización un poco de paralelo. Entonces hay otras 2 áreas más con las que tenemos interacción, pero bueno. Y repito, el 50% de nuestros egresados están haciendo docencia y se encuentran en la industria. Y ahí están, esos son los lugares donde están trabajando los egresados. Están en Microsoft, en Amazon, en Google, en Intel, en Ford, o en universidades prestigiosas, pues. Entonces, los invito, si quieren estudiar un posgrado, pues, ver como una opción, ir al CIMAT, o ver la página del CIMAT. La página del CIMAT es cimat.mx. Búsquenla y hay toda una información sobre la formación académica. Pues gracias.